hablaremos del discurso político, un aspecto central en el armado de toda estrategia electoral. Recordemos, hablamos del relato y de los marcos conceptuales en los cuales damos la discusión pública. Luego hablamos del mensaje como el fondo, como la esencia de la narrativa que queremos construir. Y vamos a hablar del discurso político propiamente dicho, como la forma, como el envase en el cual ese mensaje va a ser recibido por las distintas audiencias. Hay que entender algunas cuestiones antes de hablar estrictamente del tema de discurso político. Primero me interesaría remarcar la importancia del contexto. El contexto manda, decimos en comunicación política. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser lo determinante sobre qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, dónde decirlo. Hay una atmósfera política determinada, hay una cultura política determinada, hay unas reglas de juego que no se pueden desconocer a la hora de armar ese discurso político. Hay que tener en cuenta también que nuestra principal desventaja no tiene que ser una debilidad, no tiene que ser un problema, hay que convertirla en oportunidad. Y ahí también se ve la astucia, la creatividad y la experiencia del propio redactor de discurso para darle la vuelta y para que esas debilidades se transformen en fortalezas. Tenemos que tener en cuenta que no solo importa la palabra escrita, que los discursos obviamente están hechos para ser leídos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la oralidad y con las palabras que utilizamos, pero los gestos también comunican. Lo no verbal también comunica la postura, comunica la vestimenta, comunican los silencios, comunican las pausas, y todo eso forma parte de la escenificación que se hace desde la comunicación política a la hora de realizar un discurso. Esto lo hemos visto en los anteriores videos, donde les hablaba de la importancia de saber a quién le estamos hablando, cuál va a ser nuestra audiencia, a quién nos estamos dirigiendo y sobre todo, qué queremos que esas personas sientan. En función de todos esos ingredientes me pongo a construir mi discurso. Hay una frase que dice que los tristes no ganan elecciones. ¿Por qué lo digo esto? Porque a la hora de establecer un discurso, de elaborar un mensaje, no puede ser dicho desde el desánimo, desde el enojo, desde la cara triste, ¿no? Porque en definitiva comunicamos eso, comunicamos desazón, comunicamos desgano y difícilmente alguien conecte con nosotros de esa manera, ¿no? Lo que queremos es activar en el otro emocionalmente el deseo de votar, de escuchar, de debatir, o al menos que esté dispuesto a ser persuadido, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerlo con una manera propositiva. No hablo de estar alegre, feliz, saltando y que parezcamos payaso de circo, simplemente decir, bueno, estar con una buena prestancia, realmente estar dispuestos a persuadir y a comunicarnos con el otro siempre a través de una sonrisa, la conexión con la mirada. Hay un montón de aspectos que no tienen que ver exclusivamente con lo verbal que ayudan mucho. Y muchos creen que una campaña electoral se puede perder por falta de dinero, por falta de recursos. Por supuesto que es importante los recursos económicos con los que contamos, diría que es central, pero hay un valor que es intangible, que es el tiempo. Por la falta de tiempo sí podemos perder elecciones, con lo cual es central planificar estratégicamente, calendarizar las acciones y saber cuándo hay que decir qué cosa, para que todo eso encaje dentro de una planificación electoral y no empecemos a improvisar. Todo el dinero del mundo no hace que hablen de nosotros en los bares, en las filas del supermercado, en el taxi, en el metro, en un bar, con un grupo de amigos, porque podemos poner cartelería pública, podemos poner avisos en redes sociales, podemos hacer miles de cosas con dinero, pero si no hay tiempo, todo ese dinero no alcanza. Ayuda, por supuesto, sí, pero no alcanza. Y fundamental hacer pedagogía electoral. ¿Por qué votar por mí y no por mi rival? Y esto como argumento, si bien lo vamos a convertir en emoción a la hora de hacer el discurso, hay que tenerlo muy en cuenta. No solamente voy a hablar de mis potencialidades, de qué yo quiero, a lo mejor sin nombrarlo,
tenemos que hablar del adversario, porque es un actor que va a estar en el juego y que también tiene armas para pelear contra nosotros. Con lo cual hay que empezar a desarticular también el discurso de nuestro adversario y no solamente ponderar nuestras virtudes o hablar de nuestro propio programa electoral. Hay algunas técnicas, métodos, no hay fórmulas infalibles, pero sí hay maneras de hacer las cosas. Cuando yo digo cómo hacer un buen discurso político, lo que digo es que siempre hay detrás de eso, aunque no se vea, aunque no se perciba, siempre hay mucho trabajo. Siempre hay mucho trabajo y sobre todo hay mucho trabajo en equipo. Si bien el trabajo de la escritura propiamente dicho es muy solitario, hay muchas tareas de investigación, de búsqueda, de comparación, de recurrir a distintas fuentes, etcétera, que hacen que haya un equipo grande detrás trabajando. Entonces, tenemos mucho trabajo detrás, trabajo en equipo, trabajo compartido, tiene que haber talento, tiene que haber expertise, tiene que haber un conocimiento, como decíamos, del contexto y de los actores en cuestión. Y en definitiva todo nace de unas palabras escritas. Eso es lo que termina conectando, termina enamorando. La materia prima es la palabra, la materia prima es el lenguaje. Y se nos puede haber ocurrido una idea, la anotamos en un anotador, en un bloc de notas, en el propio ordenador, en el propio móvil, y desde allí surgen de algo que escuchamos, de algo que vimos, de la curiosidad, de la necesidad del otro, etc. Todo eso se mezcla y se elabora ese discurso político. Obviamente que tiene que estar alineado con las expectativas del electorado, con los propios lineamientos del partido, etc. Algo que veremos más adelante, pero lo que digo es un trabajo solitario, pero en paralelo se hace de manera colectiva. Y hay algo que es ineludible. Por eso remarco siempre, cada vez que tengo la oportunidad, la necesidad de formar cuadros que se dediquen a la escritura del discurso político, profesionalizar la comunicación también desde la palabra y no solamente desde la praxis política. Con lo cual, lo que es fundamental, primero leer mucho, leer de todo, leer siempre. La lectura es la materia prima esencial para incorporar vocabulario, para tener más conocimiento y luego a partir de allí poder plasmar eso en palabras. Y hay algo que es fundamental también, que es el frame. Es decir, ¿dónde voy a encajar todo esto que quiero decir? ¿Cuál va a ser la anteojera ideológica que yo me voy a poner para decir esto que digo? Porque nos paramos desde un lugar, desde nuestra propia subjetividad, de nuestra cosmovisión. El frame viene del inglés y significa marco, ¿no? ¿Cuál es el marco mental? ¿Cuál es el marco conceptual con el cual yo voy a disputar esta batalla por el sentido común? ¿Cómo hago para que el otro me crea? Si yo defino el frame, si yo digo de qué tema voy a hablar y cómo voy a hablar, y logro captar la atención de la opinión pública, que como decíamos está muy fragmentada, está con una atención muy baja porque le presta atención a muchas pantallas al mismo tiempo, porque está descreída de la política, etc. Entonces, la labor del discurso político es muy importante porque es la herramienta que yo tengo para conectar con el ciudadano. Este ciudadano descreído, desmotivado, alejado muchas veces de las necesidades y de los intereses de la propia política. Entonces, es fundamental el enmarcado. Les recomiendo también otro libro de Frank Luntz, El poder de la palabra, donde habla de todos estos elementos que debería tener el discurso político, el uso de metáforas, el uso de figuras retóricas, pero sobre todo él hace mucho hincapié en el frame, en el enmarcado. Los marcos son estas estructuras mentales, como les decía, que conforman nuestro modo de ver el mundo. Ese sería el resumen. Y allí entra el lenguaje que utilizamos, los modismos, las palabras, los gestos, los silencios, etc. Las ideas definen primero el marco y a continuación el lenguaje activa los marcos. Las ideas surgen bajo la forma de esos marcos. Si no definimos un marco nosotros, concreto, nuestras ideas no tendrán mucha fuerza. Y además, si nosotros no definimos con qué actores vamos a jugar, lo más probable es que lo defina nuestro propio enemigo. Y ahí estamos perdidos, porque las reglas de juego las pone el otro. Y si nosotros no llenamos ese vacío, lo va a llenar nuestro adversario. Y ese es el peor riesgo que podemos correr, porque ahí
no sabemos con qué elementos podemos jugar. Y hay algunas preguntas que son claves. Yo definí 5. Puede haber más, pero yo definí 5. 5 preguntas claves antes de escribir un discurso político, antes de sentarnos en el ordenador. ¿Quién va a pronunciarlo? ¿En la piel de quién me tengo que poner para elaborar ese discurso? ¿Dónde va a ser pronunciado? ¿En un estadio? ¿En un anfiteatro? ¿En un club? ¿Va a ser por streaming? ¿Va a ser en directo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a ser para 200 personas o para 100.000? Todo eso cambia, porque va a cambiar la entonación, va a cambiar el ritmo, va a cambiar el uso de las palabras, todo se pone a discusión, se pone en discusión en función de estas preguntas. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Cuál va a ser el público o los públicos a los que va a ir dirigido? ¿Qué objetivo queremos alcanzar con el discurso? ¿Queremos emocionar? ¿Queremos que sientan que hay empatía? ¿Queremos que sientan que hay una complejidad contextual, por ejemplo, a la cual tienen que estar atentos, a la cual tienen que prestar atención? ¿Queremos incomodar? ¿Queremos generar esperanza? Nos movemos por sentimientos, como decíamos anteriormente, con lo cual ahí también es importantísimo cuál es el propósito de mi discurso. ¿Y cuánto va a durar? Es lo mismo escribir para 2 minutos, para 5, que para 30. Yo siempre recomiendo que más corto es mejor, que hay que ser más concreto, evitar las palabras subordinadas, los conceptos concatenados que no son claros. Acá hay que ser claro, como les decía en la primera clase, que la gente te entienda. Comunicar bien es que la gente te entienda, es llegar, es conectar, es persuadir. Con lo cual, mientras más corto mejor, aunque obviamente hay formalidades, hay momentos, hay circunstancias que ameritan a que ese discurso sea más largo, pero no hay que irse por las ramas, hay que ser concreto, introducción, desarrollo, desenlace, tiene que haber conflicto, como veíamos lo de la estructura morfológica anteriormente, tiene que haber personajes, tiene que haber una épica, tiene que haber un clímax y tiene que haber un remate final para que la gente se vaya con esa idea a fuerza. Ah, me quiso decir esto, me voy con una idea, aunque más no sea una idea. En cada renglón un dato, en cada párrafo una idea, decía García Márquez, para hacer periodismo, y en esto más o menos tiene la misma lógica y se repite eso mismo, para que la gente se vaya con 1, 2, 3 ideas. Y hay 6 etapas, marco yo en todo discurso político, me refiero en la elaboración, para que se logre un producto final eficaz. Primero hay que dedicarle mucho tiempo, ahí es cuando yo hablaba del trabajo en equipo, de la importancia de sentarse a investigar, a buscar información, a documentarse, esto es muy importante, y hay que dedicarle mucho tiempo para el tema en cuestión, sobre qué vamos a hablar, a quién nos vamos a dirigir, etc. Eso es fundamental. Documentarse es el primer paso y el más importante. Luego hay que identificar y ordenar todas esas ideas, que vendrá de distinta gente, procederá de distintas fuentes. Ordenar todo eso, darle una estructuración lógica para ir ordenando el discurso. Luego hay que preparar la introducción, es decir, ¿cómo vamos a arrancar? Es fundamental saber cómo vamos a arrancar, porque en definitiva es ese primer toque de atención. Si los primeros minutos no soy atractivo, la gente desconecta, deja de escuchar. Tiene cosas mucho más interesantes que hacer que escucharnos a nosotros. Entonces, a lo mejor lo primero que hay que hacer es un gancho, es un golpe atractivo, lo que los americanos dicen un hook, ¿no? Un gancho, algo que me atraiga como un imán. Y luego seguir desarrollando. Entonces uno primero prepara la introducción, después viene el desarrollo del cuerpo, que es lo que va a llevar más o menos el 70 al 80%. Ahí es donde ponemos datos, ahí es donde damos información más dura. Y ahí es donde empezamos a visorar la épica, el discurso, el conflicto. Ahí empieza a aparecer, ahí va a haber una tensión, ahí empieza a haber un contraste. Ahí están los héroes y los villanos. Ahí empieza a aparecer toda esta cuestión literaria que decía de la estructuración en formato cuento. Y luego se redacta la conclusión, que es el remate, que es el final, que es el cierre, que es el broche de oro. Bueno, ¿con qué idea me voy? ¿Con qué voy a terminar? Hay que terminar arriba siempre para conectar con, como les decía, con lo emotivo. Y finalmente, hay una cuestión que en general no se aplica, pero por experiencia yo les digo que es muy útil, que es comprobar lo que se ha hecho. Es decir, termina el discurso, lo voy a leer, pero lo voy a leer en voz alta. Lo voy a practicar. Voy a cronometrar cuánto dura. Voy a ver cómo suenan esas palabras, a ver si no hay repeticiones, si no hay cacofonía, si suena bien lo que estoy diciendo.
Voy a comprobar cómo queda ese producto final. Y con esas 6 etapas yo ya llego a ese producto final. Pero ahí no termina la cosa. Yo tengo que tener una estrategia. Mi estrategia discursiva va a estar en función de algunos aspectos. Marqué 4. Del contenido de la propuesta, del propio partido, del propio candidato, etc. De las expectativas del electorado, porque yo previamente investigué, escuché y sé cuáles son las demandas de esa audiencia. Y hablo de esa audiencia, pero son esas audiencias, porque hablamos de públicos segmentados, diferenciados y fragmentados, pero que tienen expectativas distintas. Mi estrategia discursiva también va a estar en función de las tradiciones del partido. Cada partido tiene sus tradiciones comunicacionales que no se tienen que quedar encorsetadas en el pasado, que tienen que mutar, que tienen que modernizarse, pero hay algunos márgenes, algunos cánones en los cuales hay que seguir manejándose para que no haya un choque generacional, sobre todo, entre la forma de comunicar de antes y de ahora. Hay que cambiar, sí, pero hay que ver de qué manera se hace para que eso no haga ruido en la comunicación y no termine alejando a nuestro votante tradicional. Y después, fundamental, ¿qué está haciendo el del frente? ¿Cuáles van a ser las estrategias discursivas del adversario? Saberlas, conocerlas, para desde nuestro propio discurso intentar desarticularlas. Y finalmente, como cierre de la importancia del discurso político, es el tema de la épica, es el tema de conmover, es el tema del propósito, del para qué. Voy a terminar con una frase de un libro de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto en la política del siglo XXI. Hay una frase que me parece muy interesante para que nos quedemos con esta, como idea, como resumen de lo que hemos estado hablando. La comunicación, dice, no puede centrarse en la necesidad de hacer sacrificios, sino en la posibilidad de conseguir metas. Es poco motivador que alguien lo invite a subir al Everest para cansarse. Es preferible que le cuenten la inmensa satisfacción que se siente al coronar una montaña de esa magnitud. Si le vamos a proponer al pueblo un sacrificio, tomo esto como ejemplo, pueden ser mil de otros ejemplos. Si le vamos a proponer al pueblo un sacrificio, digámosle por qué eso vale la pena, por qué nos va a acompañar. Ahí está la épica, ahí está la importancia de lo emotivo, ahí está la conexión con el otro. Y para eso hay que contar historias, para eso hay que ser memorable, para eso hay que emocionar y para eso es que estamos en comunicación política y por eso es la importancia del mensaje político, para que nos recuerden y para que la comunicación y para que la política vayan de la mano siempre. Así que aquí llegamos al final, espero que hayan disfrutado esta clase, tanto como yo, que fue acotada, resumida, pero creo que sirve como una mirada general de la importancia del mensaje político, sobre todo en campañas electorales. Para mí ha sido un gusto acompañarlos a la distancia y quedo a su disposición, por supuesto, para cualquier duda o cualquier consulta. Muchas gracias y hasta la próxima.